Bienvenidos, bienvenidas a este Rincón de los Ángeles, en el que hoy vamos a tratar del ángel o el genio número 66, que se llama Manaquel. Vamos a tratar de desglosar un poquito sus virtudes, sus claves principales, para que luego podáis trabajar pues con él, si ese es vuestro propósito. Antes de empezar, como siempre, vamos a ponernos con un poquito a escuchar al maestro, para desconectar un minutito de desconexión y arrancamos. Bueno, vamos a continuar pues y arrancar ya con la explicación del genio que vamos a trabajar hoy, que como hemos dicho era el número 66. Vamos a poner nuestro PowerPoint. Entonces, como hemos dicho, vamos a trabajar con el número 66, se llama Manaquel. Y antes de empezar, como siempre, vamos a imaginar que en nuestro interior tenemos un templo, que en ese templo hay 72 estancias, que en cada una de ellas pues le vamos poniendo, a medida que vamos trabajando con ellos, el nombre de un genio. Hoy vamos a poner encima de la puerta el número 66 y el nombre de Manaquel. Esto lo hacemos porque estamos creando a nivel simbólico en nuestro interior un espacio para poder colocar los excedentes de Manaquel. Es decir, cuando nosotros utilicemos este genio, cuando le pidamos que interceda por nosotros, que trabaje en nuestra vida, entonces le diremos al mismo tiempo que si no utilizamos toda la energía que nos transmite, que la podamos guardar. O sea que de alguna forma es como si nosotros tuviéramos una despensa. O sea que imaginaros que vosotros vais al supermercado, compráis mucha comida y claro, no la podéis gastar todo el primer día que la habéis comprado. Entonces la tenéis que guardar en la despensa o la tenéis que guardar en la nevera, o sea, tiene que haber un espacio en el cual vosotros lo podéis guardar. Pues lo mismo estamos haciendo aquí, creando las moradas, lo que se llaman las moradas filosofales, en las cuales nosotros pues vamos a descargar después esos excedentes de energía. El nombre es Manaquel, dividido en tres es Maná, Manaquel, su número es el 66, su regencia física es de 25 a 30 grados del signo de Acuario. Su regencia emotiva será de 5 a 6 de Géminis, después 72 grados más tarde de 17 a 18 de Leo, 72 grados más tarde de 29 a 30 de Libra, de 11 a 12 de Capricornio y de 23 a 24 de Piscis. Y os digo eso de 72 grados más tarde porque la regencia emotiva es un grado cada 72. Son 5 grados. O sea que si vais contando en el zodíaco o en la circunferencia, os daréis cuenta pues que cada 72 estamos cambiando de grado. Después, este genio está trabajando en el último de los coros del árbol de la vida, el coro llamado el coro de los ángeles, o sea que es el centro llamado Yesod, y entonces los genios que están allí se les llama los genios del coro de los ángeles. Y dentro de ese coro, el ángel de hoy, Manaquel, es el que ocupa el segundo lugar, el lugar que corresponde a Vina, en el árbol de la vida. Tenemos la plegaria de Manaquel que nos ayuda a conectar con el genio y tenemos también el exhorto que también nos ayuda a conectar con el genio y que nos da pistas sobre lo que el genio está pidiendo de nosotros. Vamos ya a las rondas y claves de Manaquel. Digamos que la clave principal de este genio es la clave llamada conocimiento del bien y del mal. O sea que ese es su punto principal. Entonces, en la primera ronda vemos que nos dicen calmar la cólera. Entonces este genio nos ayuda a calmar la cólera. ¿Qué significa eso de calmar la cólera? Significa, claro, lo que genera la cólera normalmente es el movimiento de las fuerzas contrarias.
de las fuerzas negativas que hay en nosotros. Manakel lo que ayuda es a que nosotros, al conocer con su esencia que nos dice conocimiento del bien y el mal, nos ayuda a ver lo que está correcto y lo que no es correcto. Con lo cual nos ayuda a trabajar con las fuerzas correctas en lugar de trabajar con las incorrectas. Cuando nosotros trabajamos con las fuerzas correctas, evidentemente la cólera inmediatamente se calma. Porque la cólera viene cuando las cosas nos vienen dadas al revés. Cuando las cosas salen al revés de como nosotros queremos. Si las cosas nos están saliendo bien porque las estamos haciendo bien, entonces no tiene ningún sentido que nos pongamos en cólera, que estemos coléricos. O sea que de alguna forma Manakel lo que ayuda es a eliminar la acción de lo negativo en nosotros. Al eliminar esta acción, entonces ya digo, lo que hace es calmarlos, relajarnos. La segunda ronda nos dice liberarnos de los sentimientos de culpabilidad. Claro, los sentimientos de culpabilidad vienen cuando nosotros hacemos las cosas al revés, cuando nosotros hacemos las cosas mal, porque hacer las cosas bien nunca nos da un sentimiento de culpabilidad. O sea, ¿que habéis conocido alguna vez a alguien que hiciera las cosas bien y eso le haga sentirse culpable? No, el sentirse culpable uno se siente cuando hace las cosas mal. O sea que, a ver, me diréis, hay gente que a veces hace las cosas bien, pero que entonces hay otra persona que se ofende y se siente culpable. Pero si la otra persona se ofende, significa que las cosas no estaban tan bien hechas, sino que solo estaban bien en la visión que nosotros teníamos. Pero si después la aplicación en los demás es negativa, pues aquella cosa no estaba tan bien. Cuando hacemos una cosa bien, nunca se genera un sentimiento de culpabilidad. Entonces, Manakel, como nos ayuda a comprender cuándo las cosas están bien y cuándo no lo están, entonces hará que de alguna forma nos liberemos de esos sentimientos de culpabilidad, porque, sobre todo porque comprenderemos el mecanismo de las cosas. O sea que este genio trabaja en el centro yeso, hemos dicho, del árbol, junto con el centro vina. Y el centro vina, que es el número 3, es el de Saturno, ese que se corresponde con la regencia del planeta Saturno, es el centro de las normas, del orden, es el que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Por eso este genio nos ayuda a comprender cómo hacer las cosas, nos ayuda a comprender cómo funciona el mecanismo cósmico. Entonces, al saber cómo funcionan las cosas arriba, sabremos cómo hacerlas aquí abajo. Y al hacerlas bien, nos liberaremos de cualquier sentimiento de culpabilidad que podamos tener. La tercera ronda nos habla de poder conciliar el sueño. Claro, ¿qué es lo que nos lleva a no conciliar el sueño? Es decir, a tener pesadillas, a estar mal. Pues normalmente los pensamientos negativos, los pensamientos que nos vienen movidos por las fuerzas de abajo, por las fuerzas contrarias. Cuando nuestros pensamientos son armoniosos, por fuerza nos llevan a sueños placenteros. Y por lo tanto, y nos llevan a dormir y a dormir correctamente. Hoy, por ejemplo, hablaba yo con una señora que me decía que había dormido 2 horas solo esta noche porque la llamó ayer su hermana llorando porque se ha ido su hija y tal, y la mujer está muy triste, y entonces, claro, se pasó la noche, esta mujer con la que yo hablaba, se pasó la noche pensando en su hermana y en lo triste que estaba y en lo mal que lo estaba pasando. Entonces, claro, al estar pensando en algo negativo, en este caso era el padecimiento de su hermana, pues entonces no pudo conciliar el sueño. Ahora, cuando estamos pensando de una forma armónica, entonces es muy fácil conciliarlo. Entonces, Manakel nos ayuda a pensar de una forma armónica y por lo tanto nos ayuda a dormir bien. O sea que de alguna forma las personas que tienen insomnio, esta persona, por ejemplo, con el que hablaba esta mañana, que normalmente ya suele tener problemas para dormir, pues duerme poco y tal, pues podría rezarle antes de dormir a Manakel y probablemente más de una noche dormiría como un bebé. La cuarta ronda nos habla de conseguir la amistad de gentes de bien. Claro, si nosotros estamos actuando correctamente, si nosotros estamos haciendo las cosas bien, como decimos siempre que lo de dentro luego se exterioriza y se plasma después en la realidad, si además estamos diciendo que este genio está en el centro de Yesod y hemos dicho que es el último centro que contiene ángeles, o sea que estamos ya en los últimos genios de la Cábala, entonces significa que estamos en los genios que ayudan más en la plasmación en la realidad. Entonces, claro, si nosotros estamos haciendo el bien, si estamos haciendo las cosas bien, plasmaremos ese bien en la realidad. Y entonces al plasmar ese bien en la realidad conseguiremos la amistad de gentes de bien. O sea que, de gentes que nos ayudarán en nuestro recorrido. O sea que, de alguna forma, este genio nos ayuda a conciliar los pensamientos y los sentimientos. A hacer que vayan en una misma dirección. Y al plasmar eso, pues ya digo, lo que encontraremos después en el exterior será armonía. Puesto que estaremos generando en el interior armonía. La quinta ronda nos habla de protección contra las malas cualidades físicas y morales. O sea que volvemos a lo mismo. Si este genio nos ayuda a reconocer lo que es positivo y lo que es negativo, o sea, al darnos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, pues de alguna forma, comprendiéndolo, sabiéndolo, nos estará protegiendo. O sea, contra las malas cualidades.
O sea que de alguna forma nos ayudará a encarrilarlos hacia el punto adecuado. O sea que si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para que las cosas nos vayan bien, es muy tonto hacer las cosas al revés. O sea que es aquello de tener muchas ganas de tener que estar padeciendo. O sea que lo lógico es que cuando comprendemos cómo funcionan, pues entonces pues vayamos y nos dirijamos hacia las cualidades positivas, hacia las que nos ayudan a crecer, a avanzar, y no hacia las negativas, que también nos ayudan a avanzar en un momento determinado, pero que nos ayudan a padecer también. La contrapartida de Manaquel nos habla de una persona sin principios ni moral, de enfermedades, de incumplimiento de promesas o de búsqueda de intereses materiales. Como trabajos a realizar para el genio, pues tenéis el distinguir el bien del mal en una acción determinada, en una situación de la vida, obtener la curación de algún proceso en el cual pues estemos mal, o sea, estemos enfermos, puede ser físicamente o puede ser que nos encontremos mal a otro nivel, y hacer el bien para obtener afinidades con gente de bien. O sea, hay que ver qué sucede cuando nosotros nos ponemos a hacer el bien. Y como siempre, pues desearos que Manaquel os resulte propicio. O sea que ahora, como siempre, abriremos el tema debate para que podáis hacerme las preguntas que se os ocurran sobre este genio. Por si ha quedado alguna duda, alguna cosa que no quede clara. A ver, nos dice que es por ley que la obra divina se mantiene, pero esta ley debe subordinarse a la gracia. ¿Qué nos quiere decir? Claro, siempre estamos hablando de la columna de la izquierda y la columna de la derecha. La columna de la izquierda es la columna de la ley y la de la derecha es la columna, digamos, de la inspiración, de la fe. Entonces, los dos tienen que ir unidos. Entonces, la ley debe subordinarse a la gracia porque la gracia está más arriba que la ley. O sea, que Vina es el número 3, mientras que Josma de la columna de la derecha es el número 2. Por lo tanto, de alguna forma, la ley está allí para que nosotros la comprendamos, para que la asimilemos y para que la interioricemos. Y después, una vez interiorizada, ya no necesitemos que nos la pongan fuera. Entonces, por eso nos dicen que Cristo vino a la tierra precisamente para instaurar esa columna de la derecha. Es decir, para derogar, entre comillas, la ley, pero no porque eliminase la ley, sino porque ya la comprendíamos, ya la habíamos asimilado. Entonces, el juego de la vida es que nosotros comprendamos por qué están las leyes para que luego, después no necesitemos un policía todo el rato que nos venga a imponer esa ley, sino que nosotros ya nos demos cuenta cuándo podemos pasar un semáforo y cuándo no. Ese es el juego. A ver, ¿qué más? Dice que sirve para curar el mal caduco y que si volvemos a la ley, la colonia que se expresa en Gebra y no tendrá objeto y al mismo tiempo cesará el desorden en nuestro organismo y tal. ¿Por qué hace referencia a Gebra? Porque él se refiere a la rectificación. Y claro, ¿y por qué es el ejecutor de las leyes divinas? O sea, que es el segundo de la columna de izquierda y por lo tanto, pues es el ejecutor de las leyes. Entonces, claro, si nosotros estamos realizando la ley, es decir, si tú te estás comportando como dicta la ley, es lo que te estaba diciendo hace un momento. No hará falta entonces que actúe el policía. El policía es Gebura. Entonces, el policía no tendrá que actuar si tú estás siguiendo los preceptos de la ley. Entonces, cuando tú entiendes la ley y la sigues, ya no necesitas que venga nadie desde fuera después de decirle, que esto es así, y que si te sales de ahí te voy a atizar. No. O sea, que es aquello que si vas a trabajar, ¿para qué necesita la empresa poner hoy una máquina para que fiches? Cuando ponen la máquina es porque la gente no ha asimilado la ley. La gente no ha tomado conciencia que tiene que hacer su horario y hacer su trabajo sin necesidad de que alguien les marque. Entonces tiene que haber allí un capataz que esté controlando todo el rato para que los demás trabajen. Hasta que llegue un momento que asimilemos esa película. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, empresas como Microsoft, por ejemplo, empresas de informática de este tipo y tal, que están trabajando sobre todo la parte de creatividad, no tienen horarios. No hay nadie que fiche allí. O sea que tú tienes que simplemente sacar resultados. Si no sacas resultados, te echan a la calle. Pero tú puedes trabajar en tu casa, puedes trabajar en la oficina, puedes trabajar a las 3 de la mañana o a las 4 de la tarde. O sea, nadie te va a ver si vas a la oficina a 10 horas o si vas 3. O sea, que no están entonces esas leyes allí colocadas allí con un policía que te controla a ver y te hace fichar, sino que tú haces el horario que tienes que hacer. Siempre los que están, claro, dentro de la línea de los creativos, que son los que están trabajando en la parte derecha. Los que tienen la línea de administrativos, por ejemplo, pues los administrativos seguro que no le dejan venir a la hora que le dé la gana, sino que tienen un horario estricto. A ver, ¿qué más? A ver, pones demasiadas. Frena un poco, Antonio, porque si me pones tantas preguntas, se me mueve esto más rápido y entonces me voy a saltar preguntas y luego me dirás que no te he contestado alguna.
Dice que sirve para curar el mal y volvemos a la ley. La coordinación, eso ya lo hemos visto. Cuando entiendes cómo funciona el cosmos, sabes qué hacer en la Tierra. Aquí viene el problema. No lo acabo de entender. ¿Qué hay que hacer por Dios? No entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? O sea, cuando entiendes cómo funcionan las cosas, sabes qué hacer en la Tierra, claro, evidentemente. O sea que no lo acabas de entender. Eh, O sea, claro, la cuestión es comprender cómo es el funcionamiento de las cosas. Claro, si tú sabes cómo funciona la máquina, por ejemplo, de lavar ropa, entonces tú ya sabes los botones que tienes que apretar para lavar la ropa. Ese es el juego. Ahora, si no sabes cómo funciona, tienes que pasarte horas y horas estudiando de la jugada, o tienes que hacer pruebas, tienes que poner ropa de un color, luego de otro, luego ves que te destiñe, entonces te das cuenta que esa no la puedes poner, luego ves que las temperaturas, si pones una muy alta, te fastidias la ropa, entonces la tienes que poner más baja. O sea que, claro, en cuanto sabes cómo funciona, todas esas cosas ya te las evitas. Entonces te evitas estropear la ropa, te evitas el mezclar los colores, te evitas el lavar a una temperatura que no es, te evitas toda una serie de cosas. Ese es el juego de la vida. Entonces, a medida que nosotros vamos comprendiendo cómo funciona el mecanismo de la vida, entonces lo vamos aplicando a nuestra realidad y al aplicarlo a nuestra realidad nos ahorramos después, pues el que se nos estropee un montón de ropa, para decirlo de alguna forma. Dice que influenciado por este ángel podrá ser un experto en leyes, tal vez un juego, un roedor, pero no lo será por ambición, sino por riguroso escalafón, por circunstancias. ¿A qué se refiere? Pues que lo será de una forma natural. O sea que simplemente porque ya lo tiene asimilado en sí. O sea que como está trabajando en el centro, puesto que este genio trabaja la unión de Yesod con Bina y Bina representa las leyes, pues entonces la persona que esté influenciada por Marakel ya tiene el sentido de las leyes directamente colocado, con lo cual pues será fácilmente un experto en leyes. O bien porque las estudie o bien simplemente porque las intuya. Si actúan las disonancias en el programa saturnino, no se imprimirá coherente y la ley no será divina, sino que esas creaciones mundanas que luego los hombres, de modo que a sus malas cualidades morales señalan las físicas y no se más en un fenómeno, sino que nos hemos hecho unas leyes a nuestra medida que ya sabemos corresponden a las del cielo, aunque deberían corresponder. ¿Cómo se espera que actúe un juez al dictar sentencia si hay previamente unas leyes que han sido creadas por el hombre y aquí nos regimos por ellas? ¿Cómo debería actuar un juez para dictar sentencia de manera que hiciera prevalecer las leyes del cielo? Es que para hacer prevalecer las leyes del cielo tendría que dejar de ser juez. O sea que una cosa no es compatible con la otra. O sea que el juez de aquí de la tierra sigue las leyes de aquí de la tierra. Y entonces las leyes de la tierra son las que hay. Ahora, las leyes del cielo, si las tuviera que seguir el juez, es que ya no sería juez. ¿Por qué? Porque se daría cuenta que no tiene los elementos. O sea que un juez, para poder juzgar, le tienen que traer pruebas. Entonces le traen pruebas y según las pruebas que le traen, él entonces aplica un código. Pero claro, el problema es que lo que estamos diciendo nosotros todo el tiempo es que la historia no empieza aquí y ahora. Si la historia no empieza aquí y ahora, ¿con qué elementos se está moviendo ese juez? Solo con los que le dan aquí y ahora. Con lo cual, claro, si me preguntas qué tiene que hacer el juez para tal, es que no es el juez. O sea, que no puede ser juez, porque si no tiene el conocimiento de lo que ha pasado antes, ¿cómo va a juzgar a la persona? O sea, que no tiene la visión de lo que pasó anteriormente. Con lo cual está juzgando con unos elementos limitados. El resultado, pues siempre será limitado por fuerza, puesto que está trabajando con elementos limitados. A ver, ¿qué más? Dice que los dones de todas las séfiras nos vienen de nacimiento, nosotros ocho malos y los porque en cuanto al 9 que es Yesod, porque ya se plasmará en la realidad. Claro, Yesod es el plasmador, es el que proyecta en la realidad. Por lo tanto, entonces, la luna en el zodíaco, cuando nosotros trabajamos con la luna en el zodíaco, es la que activa, no genera en sí un movimiento, sino que activa el movimiento de los planetas. O sea que la luna cuando está generando se mueve constantemente y en 28 días da toda la vuelta al zodíaco, con lo cual pasa por encima de todos los planetas y los activa a todos. Cuando se genera una relación entre planetas, es decir, cuando se genera lo que llamamos en la astrología un aspecto, unos grados determinados, que pueden ser 30, 45, 90, 105, 120, todos esos grados que tienen un nombre, semisextil, sextil, cuadratura, trígono, pues todos esos aspectos, que es la relación entre planetas, se activan en el momento que la luna pasa por encima de alguno de ellos. Entonces es un activador la luna. Entonces, en este caso, también es un activador en el árbol de la vida. Por lo tanto, la luna te activa cada uno de los centros del árbol. Tiene cada en el centro de datos. En el comienzo de la creación, los sefiras solo contienen los principios. De acuerdo con... ¿Cuáles eran esos primeros principios? Pues los principios del árbol.
Trabájate el árbol de la vida y entonces verán cuáles eran los primeros principios, puesto que el árbol te da los principios básicos de cada uno de los centros. O sea que el primero la voluntad, y el segundo el amor o la suerte, y el tercero las normas, y el cuarto el poder, y etcétera. Dice que nuestro yo divino se fabricó cuerpos para explorar y conocer un espacio sideral, un espacio virgen que había tal. Refiere ese espacio, se refiere a la Tierra o a otros lugares, más bien a otros lugares. O sea que fue Dios quien enseñó a nuestro yo divino a fabricarse los cuerpos. ¿Cómo se fabrican estos cuerpos? Uy, esto es una pregunta ya megacósmica que no tiene nada que ver con el genio. Y por lo tanto, ahí lo dejamos porque tendríamos que entrar en cábala. Eso tendrías que cogerte en el curso de los misterios de la obra divina, que lo tienes en la página de concienciacreativa.com, que es la página de Kabalev. Ahí tienes el curso gratuito sobre los misterios de la obra divina. Entonces te miras, te lees los misterios y ahí te vendrán la respuesta a estas preguntas de cómo se forman los cuerpos y cómo funciona todo el sistema desde que venimos a la Tierra hasta que nos vamos y hasta que volvemos. Tienes la luna en el físico. Esto debe ser muy sexual. Debe ser algo sexy. Esto que tienes la luna en el físico, ¿qué significa que tienes la luna en el físico? Este es que me habláis muy cósmico, ¿eh? Vamos a ver, si yo trato de comprender, querrás decir que tienes la luna en grados del genio Manaquel a nivel físico. Me imagino que debes querer decir eso. Pues eso significa entonces pues que lo que estamos hablando de este genio y las cualidades de ese genio, tú las tienes incorporadas en ti. O sea que tú eres una Manaquel en potencia. Ahora, hace falta que ahora trabajes cada uno de esas rondas que hemos explicado, porque esas rondas están en ti. Por lo tanto, tienes esa capacidad, puesto que forman parte de ti. De las experiencias vividas, absorbió las positivas y hechos negativos. Acumulados datos de sociedad y los resultados, lo que resultaba positivo era el bien, lo que resultaba negativo el mal. No se trata de valoraciones de orden moral, sino ¿a qué se refiere las valoraciones de orden moral? ¿Qué es lo que se valora entonces? Claro, las valoraciones de orden moral es lo que valoras tú según tu moral. Pero claro, la moral que tenemos aquí los seres humanos es bastante arbitraria. O sea que aquí tienes, por ejemplo, la Iglesia que te dice que el que estudia astrología pues está excomulgado, porque la astrología es pecado. En cambio, te dice que puedes matar en defensa propia y eso no es pecado. O ves lo que está pasando con los pobres curas estos que están salidos del lugar y a estos no les echan de la Iglesia, con lo cual parece ser que no es pecado eso que hacen. Entonces, esa moral que ellos están distribuyendo es arbitraria. No es una moral real, eso no sigue las leyes de Cristo. O sea que eso no están siguiendo, no son cristianos en ese sentido. Porque si fueran cristianos no entran unos ni otros. O sea, un cristiano no te puede decir que puedes matar en defensa propia, es absurdo. O sea que el matar en sí es algo que es nocivo de todos los puntos posibles de vista. Ahora, eso no significa que después tú actúes según unos impulsos en un momento determinado y unas circunstancias límite y que entonces reacciones a unas circunstancias y puedas acabar matando a alguien. Pero una cosa es esa y otra que lo justifiques. Y otra que digas, no, a ver, si esto es moralmente aceptable, el hecho de que tú mates a alguien, sí, cuidado, si tú tienes carnet. O sea que, claro, si tú eres James Bond, tú puedes matar a alguien. Entonces nosotros vemos en las películas, vemos al James Bond y a toda esa serie de animales de bellotas que matan a todo Dios. Y nos quedamos tan tranquilos. O sea que vemos gente en la vida real que disparan misiles contra cabinas de teléfono o contra casas de gente y matan a 7 niños y a uno que se suponía que era terrorista. Y a los demás los llaman daños colaterales. Pero claro, eso no es moralmente aceptable. O no debería serlo. En cambio, para la moral de la gente del país que está haciendo eso, para ellos es moralmente aceptable. Entonces, ellos aceptan eso como un mal menor. Entonces dicen, bueno, como ahí había un terrorista, pues aunque le haya matado a todos los niños, la mujer, la abuela, la tía y todos los que estaban en la casa, es un mal menor. Y entonces eso es lo que vemos a veces en la película y lo que hacen en la realidad. O sea, en la realidad vemos a gente de la CIA, por ejemplo, que se van por los sitios. Bueno, hace poco estaban con aviones, sobrevolando con aviones y tal, con gente que habían detenido ilegalmente y se iban a países de por ahí, de Chichinabo, a torturarlos. Y entonces, claro, ¿eso con qué tipo de moral entra? Entonces, por eso dice ahí mi padre que, claro, que no estamos hablando de la moral puesta por el hombre. O sea, no hablamos de ese tipo de moral, porque eso es muy entre comillas. Para mí eso es totalmente inmoral. Y espero que para mucha gente también. Entonces, claro, cuando estamos hablando del bien y del mal, estamos hablando a otros niveles. O sea que estamos hablando a niveles muy superiores y no a los niveles que nosotros entendemos aquí abajo. Porque los que entendemos aquí abajo son siempre muy relativos y generalmente va en función de nuestros propios deseos. Entonces, lo que nosotros nos deseamos, lo que nos gusta, está bien.
Y lo que no nos gusta está mal. Y así vamos jugando a los baremos, cambiando los baremos en función de nuestros intereses. No en función del interés común o en función del sentido común, que sería lo suyo, sino simplemente en el sentido de nuestro interés. Con lo cual, si hay un presidente que va a ser más propicio a nuestra economía, vamos a votar a ese. Es igual que luego se cargue todas las normas sociales y que luego fastidie a los pobres y les dé mucho más dinero a los ricos. Si yo soy rico, eso es lo que yo quiero. Que me dé mucho más dinero a mí, los pobres espabilarán. Bueno, vale, es una opción, pero no me puedes decir que esa es una norma moral aceptable, sino que es la norma moral de la persona que le va bien. Por lo tanto, la moralidad esa como la entendemos es muy ambigua y muy discutible. Entonces, cuando hablamos de moral en este tipo de cosas con los ángeles y tal, estamos hablando de otro tipo de moral. Es decir, hablamos de leyes universales, por lo tanto, de leyes que estén mucho más arriba y que nos digan entonces lo que está bien o lo que está mal en el sentido interno. O sea que tal como nosotros lo sentimos en nuestro interior y no tal como nos lo dicta la película de fuera. Porque ya digo, yo me acuerdo, por ejemplo, que teníamos ahí un presidente de los Estados Unidos, el Bush, que os acordaréis, que nos decía, los que están conmigo son el eje del bien y los que están contra mí son el eje del mal. Chico, pues yo estaba en contra de él, totalmente en contra de él además. Por lo tanto, a la fuerza ese hombre ya me colocaba en el eje del mal. Entonces digo, chico, no, tal como haces las cosas yo no las puedo aceptar nunca en la vida. O sea que el sistema ese que utilizas para mí es nefasto. O sea que, entonces, claro, estoy en el eje del mal. Si tengo que elegir entre los dos y solo hay dos por elegir, estoy en el eje del mal. Ahora, no creo que haya solo eso para elegir, porque para mí, claro, evidentemente, él no representaba ni ha representado nunca el bien. Ni él ni ninguno de los presidentes que han tenido de los Estados Unidos. O sea, representan sus intereses, pero no es para mí lo que represente el bien. No sé si me explico con todo esto, más o menos. A ver, ¿qué más? Pon un ejemplo de cuando los ángeles de arriba se retiran y aparecen los vegetarianos, pero eso no te hace falta un ejemplo, ya lo ves tú. O sea, que cuando tú estás tranquilamente con tu marido en casa y estás tranquilamente hablando y de golpe te dice, oye, esto que me has hecho al mediodía para comer, esto no, esto chico, esto no se lo comen ni los del tercer mundo, ¿eh? O sea, qué malo era esto, no sé qué. Y entonces a ti te va subiendo una cólera y te vas sintiendo cabreada. ¿Pero cómo? ¿Cómo me puedes decir eso después del tiempo que he pasado en la cocina? Y le lías la de Dios. ¿Quién te crees que está actuando en ti en ese momento? ¿Crees que son los ángeles de arriba, los que estamos hablando ahora? ¿Esos son los que te están inspirando todo ese cabreo para que tú se lo sueltes a tu marido? ¿O es que hay otras fuerzas en ti que están empezando a subir ¡guau! Y te hacen hervir y entonces le sueltas ahí todo lo que tenías guardado desde la Primera Guerra Mundial? Cuando él simplemente te ha dicho que no le gustaba la comida de mediodía. Tampoco era tan dramático. Pero tú has aprovechado la historia y le has soltado todo lo que venía de la Primera Guerra Mundial y si puede ser de la guerra anterior también. Entonces, ¿qué es lo que te ha movido a soltar todo eso? Las fuerzas de abajo. O sea, no han sido las fuerzas de arriba. Es decir, ha sido tu parte negativa, no ha sido tu parte positiva. Porque tu parte positiva se lo tomaría a broma y decía, bueno, chico, ¿qué quieres? Oye, lo máximo, ¿sabes lo que podemos hacer mañana? Mañana lo hacemos al revés. Yo me estoy leyendo el periódico como estabas tú esta mañana mientras yo preparaba la comida y tú preparas la comida. Y después decidimos, oye, y así vamos jugando, ¿vale? Y lo hacemos un día cada uno y entonces luego opinamos a ver el que sabe mejor. Ya verás que rápidamente tu marido dirá, no te preocupes, hombre, yo me lo como, me pongas lo que me pongas, me lo como. O sea que si tiene que dedicarse a hacer la comida, ya venga, hombre. Es un decir, ¿eh? No sé, como si tu marido a lo mejor es el que hace la comida en casa, o sea que yo hago la comida en mi casa a mediodía, o sea que y mi mujer lo hace por la noche. O sea que no lo digo en el sentido de ahora hombre, mujer y tal y cual, sino en el sentido de que, claro, que las cosas te las tomas y las haces de forma distinta en función del momento que te pilla, de cómo te activa la energía en el momento en que tú contestas a una realidad. O sea, que hay momentos que te sulfuras ¡guau! Y sacas todo el fuego ahí de golpe. Y otros momentos que estás muy en calma y que dices, lo siento corazón, mañana te voy a hacer mucho mejor, pero no un poco mejor, sino mucho mejor. Mañana te vas a chupar los dedos porque te voy a hacer ahí una paella marinera, ¡guau! Que no se lo salta un mondingo. O sea que, entonces, tú misma, ¿qué es lo que actúa en ti cuando das una respuesta, cuando das la otra? No hace falta que te dé más ejemplos. Si tú misma los tienes todos los días, los ejemplos. Solo tienes que analizar tu vida. Analiza el día de ayer y mira a ver qué pasó el día de ayer. ¿Estuviste influenciada todo el tiempo por los de arriba o tuviste ratos con los de abajo? ¿O estuviste todo el rato con los de abajo y tuviste ratos con los de arriba? O sea, cada uno viendo su vida lo ve muy rápidamente sin necesidad de demasiado esfuerzo.
Dice que domina la vegetación y los animales acuáticos. ¿Por qué domina los acuáticos y no los de la tierra? A ver, está hablando de las emociones. Cuando está hablando, te está diciendo que domina la vegetación y tal, te está hablando de vegetaciones internas. Además ya te lo dice, tú lo has sacado eso de contexto, ya te lo explica en el mismo contexto del libro. O sea que te está hablando de algo interno, no de algo externo. Por lo tanto, no te está hablando de los peces y de las mariposas, o te está hablando de los delfines y de las plantas y de las margaritas. No, te está hablando de la flora y la fauna interna, o sea que te ayuda a dominar esa fuerza interna porque te ayuda a aunar pensamiento y sentimiento. A los genios se les puede comparar como si dijéramos con los dioses griegos o romanos, a los cerditos. No sé, me dices cosas muy cósmicas. No sé qué he dicho de los cerditos, pero no me acuerdo si he dicho algo de los cerditos. Pero no, a los genios no se les puede comparar con los dioses romanos, no creo que tenga nada que ver. O sea que los dioses romanos normalmente forman parte de la mitología, tienen, evidentemente es toda su parte simbólica, y entonces tienen una relación con los planetas generalmente, pero directamente con los genios que yo sepa no. Nos dice que hay en nuestro interior una fauna y una flora, eso ya lo hemos visto. Cuando estamos más con los de abajo que con los de arriba, ¿qué hacer? Quiero decir, ¿cómo vencer esa fuerza? Es fácil, pero en la práctica es terrible. A ver, lo que tenemos que hacer es intentar elevarnos, es intentar tomar conciencia. Claro que cuesta, pero es lo que digo siempre. Si yo, por ejemplo, le chillo a uno de mis hijos porque me enfado con él por una circunstancia, si justo después de haberle chillado, yo soy capaz de pararme, de eliminar la justificación y por lo tanto decir, sí, vale, yo tenía razón, todo lo que quieras, pero me importa un bledo la razón. El hecho es que yo no he sabido controlarme. Se me ha escapado la fuerza, he lanzado demasiada fuerza y me he puesto a chillarle cuando chillándolo sé que no avanzo nada, que no es el sistema. En el momento que yo estoy haciendo ese pensamiento, en el momento que yo estoy tomando conciencia de ese error que yo acabo de cometer, entonces en ese momento yo estoy parando la acción. Si yo lo hago justo después de que suceda, llegará un momento en que seré capaz de hacerlo un poquito antes. Y cuando lo haga un poquito antes, pasará antes de que suceda. Ese es el trabajo a hacer. O sea, claro, la forma de que no domine lo de la parte de abajo es elevarnos. Pero claro, elevarnos no es solo a base de decir voy a rezar, voy a tal. No, cuando estoy en una situación de dificultad ni puedo rezar, ni puedo concentrarme, ni puedo meditar, ni nada. Ahora, cuando salgo de esa situación, sí puedo. Entonces, cuando he salido de la bulla, de la bronca, de la efervescencia, y estoy en el trabajo y tengo problemas y se lía la de Dios, vale. Cuando salgo del trabajo y llego a mi casa, o quizás antes de ir a mi casa, me paso por una placeta, me paso por al lado de la playa, me paso por una montaña, por un sitio tranquilo donde hay una buena energía, una energía neutra, y ahí me paro, me siento en un banco y digo, a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿De qué manera? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he sabido controlarme? ¿Por qué he dejado que me venzan las emociones? ¿Por qué he dejado que la parte más exaltada de mí sea la que dirigiera la película cuando yo no quería que fuera así? Y entonces en el momento ese que tú te lo estás planteando, tú estás tomando conciencia de toda la historia. Pero claro, para poder hacer eso, tienes que salirte de las justificaciones. Porque las justificaciones te dicen, tienes razón, es que aquel te ha tocado las narices, es que aquel te estaba chinchando, es que el jefe lo ha hecho a propósito, es que lo que quieren es echarte para ahorrarse el dinero, es que no sé qué. Y empiezas a darte razones, 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 que todas ellas son absurdas porque no te llevan a ningún sitio. No te ayudan a avanzar y no te dan nada bueno. Con lo cual al final no sirven absolutamente para nada, solo para la pataleta. En cuanto eres capaz de salirte de esa pataleta, entonces en ese momento es cuando empiezas a tomar conciencia de ti. Y a partir de ese momento estás empezando a tomar el control sobre tu película. Llegará un momento que si eso lo haces a menudo, el tiempo se te irá cortando. Y llegará un momento que cuando los otros te vengan, ¡ah!, tú te pararás, respirarás un poco y dirás, joder, qué guapo estás cuando arrugas así la frente. Es que me encantas, tío. Y el otro día, ¿cómo? Sí, es que te estaba mirando mientras me dabas la bulla y tenías aquí una arruguita tan bonita, tío, que me recordabas al Richard Gere. ¡Qué guapo estás con esa arruga! ¿Tú te imaginas una situación en la que tú le estés diciendo a un tío en tu trabajo que te está dando la bulla, le estés diciendo eso en medio de su bulla? Lo desarmas totalmente, totalmente. Y o bien se pone a reír o bien se va. Pero no va a poder seguir dándote la bronca porque ya le has cortado el rollo. Entonces, para que te puedas seguir dando la bronca, tú tienes que estarlo calentando. Por eso dicen que dos no discuten si uno no quiere. Porque si el otro empieza, ¡bla, bla, bla!, y tú le dices, tienes razón, yo lo sé,
Y te pones a llorar. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Si me lo decía mi madre! ¡Siempre me lo decía mi madre! ¿Cómo puedo ser así? ¡Es que no lo consigo dominar! ¡Ay, Dios mío! El otro se rompe por la mitad. El otro queda desalmado. ¿Cómo vas a ir dándote la bronca si tú le estás llorando ahí a lágrima viva ahí encima y además te estás culpabilizando a ti misma diciendo que sí, que reconoces que tú eres todo lo más malo del mundo? A la segunda vez que le hagas eso, ese tío ya ha acabado ya. Ya está más acabado que las maracas de Machín. Ya no tiene ninguna posibilidad de volver a atacarte. ¡Ninguna! Ahora, claro, para hacer eso tienes que estar en un nivel de conciencia alto. Porque tienes que ser capaz de darte cuenta que lo que se trata es darle el juego a la otra persona para que la otra persona pueda desahogar su película y acabe su película contigo. Pero para que acabe esa película contigo tienes que dejar de alimentar esa película. Porque el problema es siempre el mismo. El otro te insulta y tú le insultas a él, estás alimentando. El otro te da la bulla y tú se la das a él, estás alimentando. El otro habla mal de ti, tú hablas mal de él, estás alimentando. El día que dejes de alimentar esa situación desaparece. Porque el otro tendrá que hacer un esfuerzo triple para alimentar una situación que no se aguanta. Por lo tanto, alguien que esté hablando de ti y tú todos los días hablando bien de él, ¿cuánto tiempo va a mantener hablar mal de ti? Es que no lo puede mantener. No podrá porque el esfuerzo es demasiado grande. Tú imagínate que sois 10 en el trabajo y tú a todo el mundo le hablas maravillas de él y él a todo el mundo le habla pestes de ti. Llegará un momento que todo el mundo lo mirará a él diciendo, chico, si nada más dice cosas maravillas de ti cada vez que habla de ti esta mujer, ¿por qué hablas tan mal de ella tú? Y el otro quedará fuera de juego. O tendrá que dejarlo o se va a largar del trabajo. Pero no podrá seguir, porque lo has desarmado. Ahora, ¿qué es lo que lo arma? Que tú todo el rato estés mandándole munición nueva. Entonces, ¿qué tienes que hacer para cambiar eso? Deja de mandar munición nueva. Deja de estar descargando todo el rato tu película contra el otro. Entonces, claro, es lo que decía el Cristo cuando decía, bienaventurados los mansos porque Dios será el reino de Dios. O sea, claro, ¿qué significa el manso? El que no se vuelve. O sea que, bueno, vale, besitos para ti, lo que tú quieras. Cuando yo era pequeño a mí me venían ahí en el colegio, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué hijo de no sé cuántos? No sé qué. Y yo me los miraba y decía, joder, es que ¿qué le voy a hacer si yo he nacido ahí con la madre que he nacido? Si es que a veces me doy cuenta de cómo es la vida. Es que de verdad que a veces la vida te lleva por unos caminos y el otro idiota que me quería pegar se me quedaba mirando así con cara de atontado, con cara de rabia y se largaba. Porque yo no le había dado ningún motivo por que me quedase. Ahora, en el momento que yo le he dicho, no, hijo de tantos tú, entonces ya había pifiado. Entonces me ponía una cara nueva. No me llegaron a pegar nunca. Nunca. O sea, aparte que tenía unas piernas fabulosas y cuando me perseguían corría que no veas. Pero claro, los desahogaba con la razón, porque es lo que me enseñaban a mí en mi casa. O sea, que mi padre me decía, no utilice los puños, utilice la razón, que es mucho más potente. Y así era. O sea que, pero claro, yo siempre me hacía el manso. Y mira que yo soy bulla y soy peleador, pero me hacía el manso. Tranquilamente, ¿para qué me iba a pelear yo con aquel animal que tenía ganas de pegarse conmigo? Se pegase con otro que tuviera ganas de pelearse. Yo no tenía ninguna ganas de pelearme. O sea que no me he peleado en la vida porque no tenía ganas de hacerlo. Por lo tanto, no. O sea que yo dirigía las cosas con la mente. Entonces mi juego era un juego mental, no era un juego físico. Y así he jugado siempre. O sea que trabajando esto de aquí lo máximo posible. No sé si te he aclarado un poco la historia o si te ha servido. Espero que sí. ¿En qué cambia tener planetas en Manaquer como ángel físico o ángel emotivo? Normalmente el físico está más volcado a trabajar la parte física, digamos más material, más plástica, y en cambio el emotivo está más volcado a trabajar la parte emotiva que hay en nosotros. O sea que esa sería un poco la diferencia entre los dos. Dice que al iniciar una obra, tener un hijo, al comenzar algo nuevo, el proceso creativo, volver al continente y recibimos un regalo de las 8 días, podemos enderezar lo que ya construimos torcido en un pasado, pero si lo hicimos en el pasado y ya no se puede enderezar, o solo podemos aprovechar esa esencia para iniciar algo nuevo. A ver, estás diciendo cosas distintas. Aquí lo que te dice en el genio es que cuando tú inicias algo nuevo, entonces pones en marcha toda una nueva energía y entonces se vuelve a activar un nuevo árbol de la vida. Y en ese árbol de la vida entonces te vuelven a dar cada uno de los centros del árbol, te vuelve a dar sus dones. Entonces por eso cuando estamos en crisis, lo mejor a hacer siempre es activar cosas nuevas en nuestra vida. Es mover cosas nuevas, es empezar negocios nuevos, historias nuevas, relaciones nuevas, porque todo lo nuevo que empecemos nos va a dar nuevo brío y nueva marcha. En cambio, lo que nosotros intentamos es todo lo contrario. Mantener lo que tenemos, seguir en la misma línea, mantener lo que tenemos. No, pero si es al contrario, deja lo que tienes, olvídate. Y vete a algo nuevo, que entonces cuando te funcionará, si estás viendo que lo que tienes no te funciona, busca lo nuevo. A ver, ¿me puedes explicar de nuevo la pregunta número 9? Pues no, porque ni siquiera sé la número 9 y ya no la tengo en línea porque ya se me ha ido para arriba.
A ver, me la vuelves a poner aquí abajo. Pone el ejemplo de cuando los ángeles de arriba se retiran de los lados. Pero si ya te lo he explicado hace un momento. O sea, más explicación no te puedo dar. O sea que lo puedes entender o no si quieres, pero más explicación no te puedo dar si todo el rato estamos hablando de lo mismo. O sea que claro, cuando la parte positiva se retira de ti, entra la negativa. ¿Y la negativa qué hace? Te enchufa las cosas a la fuerza. Por lo tanto, te rebelas contra la historia, te cabreas, te enfadas, te montas el cirio pascual. O sea que, y montas la de Dios. Entonces ya ves cuando la parte negativa está actuando en ti. Es que no necesitas que nadie te lo diga. No tiene que venir alguien y te diga, Antonia, ¿te das cuenta que está actuando en ti la parte negativa? Ya lo ves. Ahora lo ves cuando te enfrías. Cuando estás en medio, no lo piensas. Pero cuando te has enfriado y miras en la distancia cómo ha ido la relación, cómo ha ido la circunstancia, cómo ha ido aquella anécdota, te das cuenta, dices, uy, yo no he sacado lo mejor de mí, he sacado lo peor. O sea que si tú te peleas con alguien, le dices, guau, guau, porque tu madre, tu marido, ¿qué estás sacando? ¿La parte de arriba tuya o la parte de abajo? Es que es así de claro, no tienes que darle más vueltas. O sea que simplemente es, mira el día de ayer lo que hiciste. Y mira en qué te comportaste siguiendo la parte de abajo, o sea, cuándo se retiraron de ti los de la parte de arriba y cuándo no. Y ahí lo verás. Entonces, ese es el juego. Cada vez que nos enfadamos, cada vez que vamos en negativo, cada vez que despotricamos de alguien, cada vez que insultamos, cada vez que criticamos, siempre son los otros los que están actuando. Porque los de arriba se retiran. Cuando empezamos ya y nos ponemos en el corrillo de las críticas, uy, ¿has visto la vecina aquella no sé qué, no sé cuántos? ¿Has visto el otro día que llevó el niño sucio a la piscina y no sé qué? Los de arriba no tienen nada que hacer. ¿Cómo se van a meter ahí en esa película? Por lo tanto, se retiran y los que te dan carnazas son los de abajo. Y los de abajo entonces te van dando justificaciones. Sí, sí, además, fíjate que le colgaba un mosquito de la oreja. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y la otra, ¡ay, Dios mío, un mosquito de la oreja! Y entonces montáis ahí todo un cirio pascual y todo un safrés que decimos ahí en Cataluña, ¿no? Montas ahí un lavadero de esos, como hacían antes, y venga, a ver quién puede criticar más. Entonces, cuando haces eso, claro, todas las partes positivas se retiran y las partes negativas son las que cogen entonces el auge y entonces empiezan a hacer ahí su película. A ver. Eh, lee el texto. Estás pesado. Hoy estás pesado. A ver, se le dije al alcohol, las drogas eran malos y el hombre encendió como si fuera en principio. Eso también lo hemos explicado antes. O sea, que es la misma película. Ya te lo he dicho cuando estábamos hablando de la moral. Que nosotros tenemos una moral determinada en función de lo que nosotros vemos, que no es la moral real. O sea, que el alcohol y las drogas es algo que va mal para el cuerpo. Pero la gente se lo toma como si fuera un hecho moral. Y no es un hecho moral, es algo que va mal. O sea, que te tomas alcohol o te tomas drogas y es algo negativo porque el cuerpo no está acostumbrado, no tiene los ingredientes para asimilar aquello. Con lo cual estás dando algo que no puede asimilar. Como le das algo que no puede asimilar, aquello es intrínsecamente malo. Pero como el ser humano no ha comprendido que aquello era malo para su cuerpo, entonces lo pone como algo moral. Entonces se dice, moralmente es malo que bebas, o moralmente es malo que tomes drogas, o que te pinches, o que te... Pero si no es una cuestión de moral, es el daño que te hace al cuerpo. Cuando tú te metes heroína, estás subiendo bestialmente el tono vibratorio para que luego vuelva a bajar mucho más de lo que estaba antes. Con lo cual, a medida que vas subiendo la cantidad de heroína, porque forzosamente para estar al mismo nivel necesitas darte más, estás destrozando tu cuerpo. Llega un momento que la dosis es tan grande que te matas. Entonces dicen, bueno, este se ha suicidado. No se ha suicidado. Es que su cuerpo necesitaba para estar al mismo nivel mucho más dosis porque te estabas cargando el cuerpo. Por lo tanto, no es que moralmente la droga sea algo negativo, es que es algo que te machaca. Por tanto, no es una cuestión moral. Y ahí es la diferencia que marca mi padre entre lo que entiende el ser humano como moral y lo que no. No sé. Igual es que estoy espeso yo al explicarlo hoy, el tema, pero me da la impresión de que la cosa estaba clara. O sea, que todo es la diferencia entre lo que nosotros marcamos y lo que es. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que hay unas leyes que están establecidas por algo y que son coherentes. Y en cambio nosotros nos lo tomamos como que son unas imposiciones. Y entonces al tomarlo como imposiciones nos las saltamos. Entonces la gente dice, uy, espera, si mis padres me dicen que el alcohol es malo, yo venga a ver alcohol, venga a ver alcohol. Pero si yo no le he dicho nunca a mis hijos que el alcohol es malo. O sea que se tienen que dar cuenta por sí mismos que aquello no está bien para su cuerpo. Pero no es una regla moral que yo les quiera imponer. O sea que yo cuando era joven también bebía, hasta que llegó un momento que dije, basta, ya está. Porque ya me di cuenta que aquello no era bueno para mi cuerpo. Entonces, simplemente es irnos dando cuenta de las cosas y en la medida que nos vamos dando cuenta, entonces es cuando vamos tomando conciencia de toda la historia. Entonces, como tomamos conciencia de la historia, entonces cambiamos. O deberíamos cambiar, porque muchas veces no nos gusta cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Justificamos aquella realidad.
No, el alcohol es bueno, como te dicen algunos médicos, si te tomas un vaso de vino al día, no sé qué, un vaso de whisky, tomas un vaso de whisky y eso es un vasodilatador y entonces te ayudará a no tener ataques al corazón. Vale, pero lo que está diciendo es totalmente estúpido y además lo está diciendo un tío que es médico. O sea que se supone que este hombre o esta mujer, vamos, debería estar marcándonos las cosas buenas para nuestro cuerpo. El tío nos dice, no, no, te bebes un vaso de whisky al día y no pasa nada. Pero ¿cómo no pasa nada? O sea que es una sustancia nociva para el cuerpo. Es contraria a nuestro cuerpo. O sea, no es bueno para el cuerpo el whisky. Por lo tanto, la manera de que no tengas un ataque al corazón es que trabajes el corazón. Es que quieras a los demás. Es que te entregues. Es que abras tu corazón a la vida. Y entonces el corazón no se parará nunca. Pero no es una cuestión de que le vayas enchufando vasos de whisky. Entonces imagínate, los americanos no tendrían que tener nunca ataques al corazón. Porque ¿os habéis fijado que en las películas no hay un solo americano que no beba whisky? Bueno, menos los policías que beben cerveza. Pero si no, todos beben whisky. Todos acaban su jornada y venga el whisky. Van a la taberna y venga, ponme un whisky, ponme un whisky. Y todo ellos whisky como si fuera la leche eso del whisky. Pero claro, todos esos que nos salen en las películas están todos desequilibrados. Con lo cual, nadie nos muestra que el whisky sea algo que te equilibre o que te vaya bien o tal. ¿Qué va? Te desequilibra. Y cuando más tomas, más te desequilibra. Con lo cual, claro, el alcohol no es algo que nos equilibre, sino es algo que nos hace perder el oremus. Nos hace perder el control de nosotros en función de la cantidad que bebamos. Entonces, si no es algo bueno para el cuerpo, ¿cómo podemos entender que aquello va a ser bueno para no tener un ataque al corazón? Es absurdo. Entonces son leyes que crea el hombre como si aquello tuvieran que seguirse en unas normas determinadas y entonces dices, bueno, uno te dice, tienes que beber leche para tener calcio. El otro te dice, tienes que beberte whisky para hacer de vasodilatador. Y el otro te dice, tienes que comer carne roja porque eso te genera proteínas. Vale. Fantástico, chicos. Pero el juego de la vida no es ese. Por lo tanto, después cada uno que se haga su historia. A ver, ¿cómo está mi padre? Joder, ahí en los cielos tiene que estar divinamente el tío. Pero hace tiempo que no hablo con él, hace como 20 años que no hablo con él. Pero seguro que está muy bien mi padre. O sea que... Algo se lo preguntas a Antonio ahora que lo veo. Mira, fíjate, claro, me pones ahí cómo está, no te vayas sin decirme cómo está tu padre. Pues fíjate, pensaba yo que estabas ahí hablando de mi padre. O sea que... Nada, el mío está genial, el tío. No veas, estamos trabajando en Los Ángeles y tal. Pues fíjate, lo genial que debe estar. A ver, una copita de vino no es malo para el cuerpo. El vino que es una sustancia fermentada y por lo tanto que no es natural. O sea que tú la has forzado para que llegue a un punto determinado. Lo que es natural es el zumo de uva, pero el zumo de uva fermentado ya no. Por lo tanto, claro, bueno o no para el cuerpo. Depende de cómo te lo tomes. Depende del sentido que tú le des. O sea, es bueno para tu gusto, para tus gustos personales. Para el cuerpo no. O sea, ¿dónde está dicho que el cuerpo necesita en algún sitio vino? No necesita para nada. Es un elemento absolutamente extraño al cuerpo y que el cuerpo no necesita para nada. Ahora, otra cosa distinta es que te guste el vino y te apetezca tomarte una copa de vino de vez en cuando, o todos los días, o tomarte 17.000. Yo no entro ahí, porque yo no estoy haciendo normas morales. Y por eso diferenciamos la parte moral de lo que no lo es. Porque para mí la cuestión no es una historia moral. Yo no entro a juzgar a nadie. Si a ti te gusta el vino, fantástico. Yo tomo vino cuando me apetece. Pero claro, una cosa es que yo tome vino cuando me apetece y la otra es que yo les venda a mis hijos que el vino es bueno para justificar que yo tome vino. No, eso yo no lo voy a hacer. Por lo tanto, en mi casa no hay alcohol. ¿Por qué? Porque es una cosa que yo no quiero justificarles para nada. Entonces, a veces, cuando traen ellos para sus historias de sus amigos, le digo, oye, liquídame esto, porque yo no lo quiero en casa. Yo tengo el mueble bar que está lleno de CDs. O sea, que tengo música en el mueble bar. Pero claro, en mi casa es que no viene nadie a beber porque no hay alcohol. Por lo tanto, cuando viene alguien, si es para hacer una cena y tal, pues ya compramos una botellita de vino y ya está. Se bebe ese vino y fuera. Se acabó. Pero ya digo, el asunto no es que yo esté en contra del vino, el asunto es que yo os estoy explicando que aquello es ajeno al cuerpo. Por lo tanto, nosotros podemos tomar lo que nos dé la gana, pero lo que no podemos hacer es justificar aquello como si aquello fuera bueno porque aquello nos gusta. Ese es el gran problema que nosotros tenemos, la justificación. Por eso te decía antes, elimina las justificaciones cada vez que te pase algo y en el momento que eliminas las justificaciones se acabó. La película avanza y corre, pero mientras te estés justificando aquello no va. Entonces el juego de la vida es desjustificarnos. O sea que esa es la película. Mi abuelo también tomaba una copa siempre que se levantaba. No llegaba a las 11 de la mañana, no. Su primera copa se la tomaba a las 9. Y así durante todo el día seguía con la misma copa, llenándose vino, bebiendo, llenándose vino, bebiendo.
Claro, acabó en coma, o sea que en coma, a ver, no en coma de que se lo llevaran, sino que el hombre, claro, tenía ya 91 años y entonces, claro, ya el Oremos lo tenía en Cancún o por ahí. O sea que, claro, ya digo, y era muy buena persona y era un tío estupendo, mi abuelo. Ahora, mi abuela cuando lo llevó al médico para decir, oye, ¿qué hago con él? El médico le dijo, ya no le puedes quitar el vino porque está alcoholizado. O sea que ya no le puedes quitar del cuerpo el vino porque lo matarás. Entonces mi abuela dijo, bueno, pues si lo dice el médico, pues habrá que seguirle dando vino. O sea que, y ya digo, y se bebía el tío, pues yo qué sé, cuánto se llevaba a beber al día, porque como ponía, cada vez iba llenando el vaso, bebía llenando el vaso, al final no sabías cuántos vasos había tomado. A ver, ya digo que no lo entiendo porque es verdad que el médico te dice que es bueno una copita de vino e incluso todos los días una aspirina. Claro, pero es lo mismo. A ver, todos los días una aspirina, pero tú crees realmente, tú dices que no lo entiendes, pero si tú lo piensas para ti, ¿tú crees realmente que puede ser bueno que a tu cuerpo todos los días le des una aspirina? O sea, ¿tú entiendes que es algo normal? O sea, tal como funciona el cuerpo humano, siendo una máquina perfecta como es, ¿tú crees que tu cuerpo tiene que necesitar que tú le des un medicamento que es ajeno y que además ni siquiera sabes lo que está haciendo en tu interior y lo que está machacando en tu interior? ¿Tú crees que es bueno? No puede ser bueno. Ahora, después que te lo diga el médico porque tengas una historia determinada, porque necesites fluidificar tu sangre o lo que sea, pero es porque algo no va bien. Claro, el ideal será que un día aprendamos a arreglar lo que no va bien sin necesidad de medicamentos. Mientras no lleguemos a eso, pues habrá que tomar medicamentos. Pero una cosa es que lo tengas que tomar y otra cosa que me digas que está bien. No está bien. Tomarte una aspirina es asqueroso tomarte una aspirina todos los días. Y además te machaca el estómago. O sea que después te dan entonces los médicos, te dan después unos protectores de estómago, porque claro, te dan una cosa que te machaca el estómago y otra cosa para protegerte para que no te machaque el estómago. Es un absurdo, acabamos tomando una cosa y la contraria. Pero bueno, ese es el juego que estamos jugando en nuestra vida y por lo tanto, de momento vamos así. No sé qué. Pero bueno, ya digo que cada uno después se tome las cosas que quiera, o sea que